Hola, 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 mis queridísimos amantes del drama y el chismecito. Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos las últimas noticias del mundo del espectáculo, analizamos cada gesto y cada mirada, y por supuesto, nos adentramos en los romances más jugosos del momento. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más, listos para un nuevo vídeo lleno de sorpresas y revelaciones. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido al borde del asiento, especulando y cruzando los dedos para que su amor traspasara la pantalla. Sí, estoy hablando de ellos, de los indiscutibles reyes de la química, de los protagonistas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que los vimos juntos en Love is in the Air, la conexión entre ellos fue innegable. Sus personajes Eda y Serkan nos enamoraron con su historia llena de altibajos, de momentos dulces y otros no tanto, pero siempre, con una chispa que nos hacía suspirar. Y claro, esa chispa no solo la vimos en la pantalla porque fuera de ella, la relación entre Kerem y Hande también nos tenía completamente enganchados. Durante el rodaje los rumores de romance no tardaron en surgir. Cada foto que compartían en redes sociales, cada comentario que se dedicaban, cada mirada cómplice, todo era combustible para la hoguera de la especulación. Y aunque al principio ambos se mantuvieron herméticos, negando cualquier tipo de relación más allá de la amistad, los fans no nos rendimos. Sabíamos que algo más se cocía entre ellos. Las entrevistas en las que coincidían, aunque intentaban mantener la compostura, dejaban entrever esa tensión palpable, esas risitas nerviosas que solo se tienen cuando estás cerca de la persona que te acelera el pulso. Los accidentales toques de manos durante las sesiones de fotos, las miradas que se cruzaban durante las alfombras rojas, era como una novela que se escribía delante de nuestros ojos. Y bueno, como ya saben, la vida a veces nos da sorpresas maravillosas. Después de meses de rumores y negaciones, finalmente lo confirmaron. Kerem y Hande eran pareja. La noticia explotó en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial en cuestión de minutos. La alegría de los fans era palpable, por fin se había hecho realidad lo que tanto anhelábamos. Recuerdo vívidamente el tsunami de memes, vídeos recopilatorios de sus momentos más tiernos y mensajes de felicitación que inundaron Twitter e Instagram. Los fans se autodenominaron Anchors Shippers, una mezcla de sus nombres, y crearon comunidades online donde compartían teorías, análisis de cada detalle de su relación y por supuesto muchísimo amor. Fue una explosión de felicidad colectiva, como si hubiéramos ganado un mundial de chismes. Pero la historia de Kerem y Hande no terminó ahí. Como toda buena telenovela, y como la vida misma, su relación también tuvo sus momentos difíciles. Hace un tiempo saltó la noticia de su ruptura. La decepción fue generalizada, nadie podía creer que una pareja tan querida y admirada hubiera llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras y las especulaciones, como siempre, estuvieron a la orden del día. Se habló de incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas agendas profesionales, de la presión constante de los medios, e incluso de terceras personas. Siempre hay una tercera persona en estos dramas. Algunos insiders apuntaban a que la convivencia, después de tanto tiempo trabajando juntos, había desgastado la relación. Otros, más románticos, insistían en que la chispa, aunque intensa, se había apagado. Fuera cual fuera la razón, el final de Anker fue un golpe duro para la fe en el amor verdadero. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque hoy, mis queridos detectives del amor, vamos a analizar una confesión que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Una confesión que, de ser cierta, confirmaría que la historia de amor entre Kerem y Hande está lejos de haber terminado. Un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, una luz al final del túnel, una bomba de relojería lista para explotar. Pero antes de que sigamos con este chisme jugosísimo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de noticias, rumores y análisis del mundo del espectáculo. No se pierdan ni un detalle. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. La bomba que ha estallado en los últimos días involucra una entrevista reciente de Kerem Bürsin. En esta entrevista, que ha generado un revuelo mediático impresionante, Kerem se sinceró sobre su vida personal y profesional, y por supuesto, el tema de Hande Erçel salió a la luz. La entrevista fue conducida por un reconocido periodista turco, famoso por su habilidad para sonsacar información a los famosos, incluso a aquellos que intentan mantener su vida privada bajo llave. Se dice que el periodista había estado persiguiendo esta entrevista durante meses, y finalmente, después de mucha insistencia, Kerem accedió. El lugar elegido fue un café discreto en Estambul, lejos del bullicio de las calles principales, con el objetivo de crear un ambiente más íntimo y propicio para la confesión. Durante la entrevista, el periodista le preguntó directamente sobre su relación actual con Hande.
La respuesta de Kerem fue, cuanto menos, sorprendente. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta ambigua, como solía hacer en el pasado, Kerem optó por la sinceridad. Al parecer, había llegado a un punto en su vida en el que sentía la necesidad de ser honesto consigo mismo y con sus fans, de dejar de lado las evasivas y hablar con el corazón en la mano. Esta decisión, según sus allegados, fue impulsada por un proceso de introspección y crecimiento personal que había experimentado en los últimos meses. Ande y yo tenemos una conexión muy especial, comenzó diciendo Kerem, con una sonrisa que, según los expertos en lenguaje corporal, denotaba algo más que simple amistad. Esa sonrisa, mis queridos detectives, era una mezcla de nostalgia, cariño y un ligero rubor que delataba la persistencia de sentimientos profundos. Los expertos en lenguaje corporal que hemos consultado aseguran que la dilatación de sus pupilas y el sutil movimiento de sus labios indicaban una fuerte atracción y una conexión emocional aún latente. Desde el primer momento en que nos conocimos, sentimos una energía muy fuerte entre nosotros. Trabajar juntos en Love is in the Air fue una experiencia increíble, y creo que eso nos unió aún más. Hasta ahí, todo parecía normal. Era la típica respuesta que podríamos esperar de un actor hablando de su compañera de trabajo. Una declaración políticamente correcta, diplomática y previsible. Sin embargo, lo que vino después fue lo que realmente impactó a todos. La bomba estaba a punto de estallar. Después de la serie, continuó Kerem, las cosas cambiaron. Tuvimos que enfrentarnos a la realidad de nuestras vidas fuera del set, y eso fue un desafío. La presión mediática, las expectativas de los fans y todo eso influyó en nuestra relación. Su tono se volvió más serio, su mirada se perdió en el vacío, como si estuviera reviviendo aquellos momentos difíciles. La presión mediática, como bien dice, fue un factor determinante. Cada salida, cada gesto, cada rumor era amplificado y analizado hasta la saciedad. Los fans, si bien demostraban un amor incondicional, también ejercían una presión constante para que su relación fuera perfecta, para que vivieran el cuento de hadas que habían creado en la pantalla. Esta presión, inevitablemente, afectó la dinámica de la pareja. Pero a pesar de todo, añadió con un tono de voz más suave y emotivo, Ande siempre ha sido una persona muy importante en mi vida. La quiero mucho y valoro enormemente nuestra amistad. Aquí, la ambigüedad era palpable. ¿Amistad? ¿Solo amistad? ¿O una amistad que esconde algo más profundo? La incertidumbre volvía a reinar. Algunos expertos interpretaron estas palabras como un intento de minimizar la importancia de su relación, de proteger a Ande de la avalancha mediática. Otros, más optimistas, vieron en ellas una declaración de cariño y respeto que trascendía la simple amistad. En este punto el periodista insistió preguntándole si esa amistad era todo lo que había entre ellos en la actualidad. Fue entonces cuando Kerem soltó la bomba. El silencio se hizo denso en el café, el aire parecía cargado de electricidad. Todos los presentes contuvieron la respiración, esperando la respuesta que podría cambiarlo todo. Ande y yo somos más que amigos, confesó Kerem, con una mirada que transmitía